Un cordial saludo, mis amados hermanos y amigos. Les habla su pastor y amigo Arley Rodríguez. Una vez más por aquí, gracias al Señor y en su infinita misericordia que nos permite compartir con ustedes esta bella palabra en esta noche. Para poder iniciar, como siempre, lo que deseamos es orar y disponer nuestros corazones para que el Señor haga en nosotros lo que tenga que hacer. Así que mi amado hermano, inclina allí tu rostro, cierra tus ojos y oremos al Señor creyendo que Él está en medio de nosotros en esta noche. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Gracias Señor porque como dice tu palabra, porque el Señor es espíritu y donde el espíritu del Señor está, allí hay libertad, Señor. Hoy creemos que hay libertad en medio de nosotros, hoy creemos que tú, Señor, estás en medio de nosotros. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Señor, te doy gracias en esta noche y te pido que todos y cada uno de nosotros seamos transformados conforme a tu imagen, Señor. Gracias por ser fiel, gracias por permitirnos estar aquí, gracias por traer felicidad a nuestras vidas, gracias por darnos este aliento que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mi amado hermano, le saludo a la distancia, le envío un fuerte abrazo. Me gozo en el Señor que puedan estar allí conectados. Saludo a todos y cada uno de ustedes en esta noche. Y creemos que el Señor en esta noche nos hablará una vez más. La semana pasada estuvimos hablando de lo que es el arrepentimiento y cómo es hacer frente al pecado. Simplemente voy a hacer un recorderis de las pautas que vimos el miércoles pasado y decíamos que el arrepentimiento verdadero es un cambio de sentido completo. Es un cambio de sentido completo o es un cambio de sentido completo con respecto a nuestras acciones. Eso fue lo que inicialmente empezamos hablando el miércoles pasado. Y dijimos que habían unos elementos que hablaban de ese cambio. Número uno, pues nosotros cambiábamos nuestros pensamientos. Cuando ya conocemos al Señor y hemos sido formados de alguna manera por Él, pues nuestros pensamientos cambiaban. Y pues damos gloria a Dios por eso. Número dos, decíamos que nosotros cambiamos nuestras acciones. No solo los pensamientos, sino las acciones son necesarios y son ese fruto de ese verdadero arrepentimiento. Y veíamos también tres elementos importantes para el arrepentimiento. Y hablamos número uno, que el arrepentimiento es algo que es comprendido. Todos comprendemos que debemos arrepentirnos en una etapa de nuestra vida. También dijimos que el arrepentimiento es emocional, ¿sí? Sale de las emociones de nosotros. Pero también dijimos que el arrepentimiento es por nuestra propia voluntad. Así que eso fue lo que dijimos de alguna manera el miércoles pasado. Para aquellos que no estuvieron el miércoles pasado por alguna razón, mi amado hermano, pues le invito que siga nuestra página allí en Facebook, Ibak El Jazmín, y allí puedes ver todos los videos que hemos venido realizando, desarrollando para la gloria de Dios. En esta noche, mi amado hermano, estaremos hablando de la sangre de Jesús. Qué importante es para nosotros la sangre de Jesús. Vamos a estar hablando de esos beneficios de esa preciosa sangre en nosotros y pues sin más preámbulos vamos a ir a la escritura. Hoy hablaremos entonces de la sangre de Jesús. Entonces, escrituras claves tenemos para iniciar el día de hoy. Juan capítulo 6, el libro de Juan capítulo 6, versos 53 al 57. Juan capítulo 6, versos 53 al 57. Dice así la escritura: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios por esto. Verso 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo
en Él. Verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Y qué hermoso texto es este. Es decir, necesitamos de un arrepentimiento genuino para luego ser bendecidos por esa sangre de Cristo. Porque cuando nosotros comemos ese padecimiento de Cristo a través de la cruz y bebemos su sangre, hoy podemos decir que nosotros vivimos también por Él. Pero otro de los textos que quiero leer en esta noche está en Primera de Juan, el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él es luz, ¿sí? Como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, hermano, mire, dice aquí, pero si andamos en luz, aquí hay un propósito, hay un objetivo, pero si andamos. Acuérdese que cuando encontramos un pero nos envía el objetivo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que mi amado hermano, vea tan hermoso, nada más esta introducción. ¿Sí? Tenemos que ser 100% bíblicos, ¿sí? No hablamos de las emociones, no hablamos de nuestros sentimientos, no hablamos de sueños, no hablamos de ese tipo de cosas. Tenemos la porción más segura y profética que es la palabra de Dios. Así que hermano, qué bueno es que usted siga la lectura bíblica allí. Ahora, otro de los textos que quiero leer en esta noche es Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres, dice la Escritura. No con cosas corruptibles como el oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Una vez más, Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hoy estamos hablando de la sangre de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, mire bien lo que dice la Escritura, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para que manifestando en los postreros tiempos, se manifiesta a nosotros. ¿Por qué? Por amor. Y entonces, qué bonito es esto. Entonces, mi amado hermano, textos para tener en cuenta en esta noche, ¿sí? En este tema en particular. Entonces, viene una pregunta. ¿Qué hace la sangre de Jesús por nosotros? ¿Qué hace la sangre de Jesús por nosotros? Esto es bien interesante. Y creo que vamos a leer 7 aspectos de lo que hace la sangre de Jesús en nosotros. Número 1, por la sangre de Jesús tenemos redención. No sé quién dice amén allí. Por la sangre de Jesús tenemos redención. Somos, mi amado hermano y amigo, redimidos de la mano y el poder del diablo. Por el precio que pagó Cristo a través de la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre, hoy podemos decir, por la sangre de Jesús tenemos redención. Así que el enemigo ya no tiene potestad sobre nosotros, el enemigo ya no tiene poder sobre nosotros, ya su mano incriminadora no está sobre nosotros, porque Cristo por su sangre nos redimió. Mire lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, verso 7. Libro de Efesios, capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mire lo que dice el libro de Hebreos. Hoy vamos a ser muy bíblicos. Vamos a estar leyendo muchos pasajes en esta noche porque amerita, el tema lo amerita. Estamos hablando de la sangre de Cristo.
Miren lo que dice el libro de Hebreos capítulo 9, verso 12. Libro de Hebreos capítulo 9, verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios por eso. Entonces, número uno, por la sangre de Jesús tenemos redención, y aquí lo aclaramos a través del texto de Hebreos 9:12. ¿Sí? Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, no por animales, ¿sí? Sino por su propia sangre entró una vez y para siempre. ¿Dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Y entonces nosotros hoy nos gozamos por esa redención eterna. Habíamos sido predestinados para este tiempo, habíamos sido obtenidos por amor a Él a través de su sacrificio, y ahora nosotros, al ver que nuestro Padre entró a ese lugar santísimo, hoy nosotros tenemos esa redención eterna. Número 2, por la sangre de Jesús, segundo aspecto, ¿sí? Por la sangre de Jesús todos nuestros pecados son perdonados, pero hay un pero una vez más. Por la sangre de Jesús todos nuestros pecados son perdonados, pero si los confesamos, hermano. Necesitamos confesar nuestros pecados, ¿sí? Al caminar en la luz con Jesús, su sangre nos limpia continuamente de todo pecado. Por la sangre de Jesús, todos nuestros pecados son perdonados siempre y cuando los confesemos. Miren lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren lo que dice el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? Yo todo el tiempo le digo a los alumnos, y usted lo sabe, que qué mejor ejemplo que tengo yo, el poder trabajar con personas en mi trabajo diario, valga la redundancia. Y en muchas de mis intervenciones con ellos les digo que cómo se sienten, que si se creen buenas personas, y ellos todo tiempo dicen que sí. Pero a veces yo les pregunto, bueno, ¿tú dices mentiras? Y ellos dicen no. Sí, porque yo les pregunto que si se consideran buenas personas, y ellos todo el tiempo están diciendo que no. Pero mire lo que dice la Escritura. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, óigase bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué precioso es esto, qué precioso es este texto, pero hay un objetivo que tenemos que cumplir en el Señor: confesar nuestro pecado, pero no solo confesarlo, sino confesarlo y apartarnos de ese pecado para hallar gracia de parte de Dios. Número 3, mire lo que hace la sangre de Jesús en nosotros, en cada uno de nosotros, el que está escuchando esta enseñanza en esta noche, el que luego la va a volver a escuchar. Dice, por la sangre de Jesús somos justificados. Óigase bien, por la sangre de Jesús nosotros somos justificados, hechos justos tal como si nunca hubiéramos pecado. Y aquí es donde la gloria, la gracia, la bondad, el amor, la misericordia, todo lo que son los atributos y los valores en conjunto de Dios actúan sobre cada ser humano. Por la sangre de Jesús somos justificados, hechos justos tal como si nunca hubiéramos pecado. Estamos vestidos ahora, mi amado hermano, con su justicia. Ahora usted puede decir ahí donde está: estoy vestido con la justicia de Cristo sobre mi vida. Ahora, si la justicia de Cristo está sobre su vida, mi amado hermano, usted está en victoria y no está en derrota. Si usted está vestido con la justicia de Cristo, en usted hay un verdadero arrepentimiento.
Y debe haber una necesidad continua y genuina de buscar a Dios a través de la Escritura. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 5, verso 9. Libro de Romanos capítulo 5, verso 9. Dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, gloria a Dios, por él seremos salvos de la ira de Dios. Y aquí es donde es triste escuchar a muchos hermanos que piensan que la salvación se pierde. Si la salvación se perdiera, tendríamos que entender que es por obras. Y si la salvación se perdiera, tendría que entenderse también que si Dios no la da, sería por obras que yo tendría que estarla cuidando todo el tiempo. No, dice aquí su escritura: estando ya justificados por algo que yo hice, no, la misericordia de Dios a través de su sangre. Ahora estamos justificados, por él seremos salvos de la ira de Dios. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios por eso. No queremos estar en ese tiempo. Clamamos y oramos para que venga un arrepentimiento genuino en las personas. Clamamos y oramos para que la ira de Dios no llegue sobre esta humanidad que está corrompida, sino que en nuestras oraciones está que cada ser humano se convierta y venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo y halle esa justicia para ellos, porque ya están justificados por su sangre y por eso seremos salvos de esa ira venidera. Ahora, la persona que confía en Cristo llega a ser en Cristo, ¿sí?, todo lo que Dios requiere que sea esa persona, todo lo que nunca pudiese haber conseguido o llegado a ser por sí mismo. Déjeme repetir esto una vez más. La persona que confía en Cristo llega a ser en Cristo, ¿sí? En Cristo, hermano. Todo lo que Dios quiere que esa persona sea, porque humanamente nunca pudiéramos llegar a ser o a conseguir todas las cosas que quisiéramos si no fuese por la misericordia de Dios. Y qué bonito es esto, que aún nosotros, habiendo tenido labios inmundos, habiendo tal vez renegado del Evangelio, aún habiendo acusado a los hombres de Dios, aún habiéndonos burlado de tantas cosas como la del Evangelio, hoy podamos nosotros decir: solo la persona que confía en Cristo, ¿sí?, puede ser en Cristo lo que Dios quiere que sea. Déjame decirte en esta noche, hermano, tal vez tú te sientes en derrota, pero hoy tú eres lo que Dios determinó que tú deberías ser. Y déjame decirte, tú no partirás de esta vida sin antes haber cumplido el propósito que Dios trazó para ti y para mí, para su gloria eterna. Así que, hermano, gózate, porque tal vez dice la Escritura: por tanto no desmayamos. Antes nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior no obstante se renueva de día en día. Tal vez usted sienta que los años están pasando, que ese hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior se va rejuveneciendo, porque la gloria de Dios ahora está sobre nosotros, porque Dios ha hecho en nosotros algo nuevo. ¿Quién dice amén, hermano? Mire lo que dice el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué hermoso texto. Cristo no conoció pecado. Cristo no conoció pecado, mi amado hermano. Podrán venir fábulas, podrán venir acusaciones, podrán venir teorías de hombres neófitos, pero Cristo es 100% Dios, se hizo 100% hombre y Él no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y gloria a Dios por ello. No sé en qué número vamos, mi amado hermano. ¿Quién me recuerda? Creo que vamos en el número tal vez 5 o número 4, número 5. Bueno, por la sangre de Jesús, tenemos acceso a la presencia de Dios
a cualquier hora. Hoy tenemos acceso por la sangre de Jesús. Gracias, mi amada hermana María. Vamos en el cuarto punto, gloria a Dios, porque estamos bien ahí atentos a la enseñanza de esta noche. Número 4. Cuarto punto, por la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios a cualquier hora para obtener su misericordia, para obtener su ayuda y en especial en tiempos de necesidad. ¿Sí? Y hoy empezaba esta enseñanza orando, dice, porque el Señor es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces hoy nosotros tenemos esa libertad porque estamos en la presencia de Dios. Este cuarto punto se aplica precisamente en este momento. Por la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios a cualquier hora. Y hoy tenemos presencia en el Señor. Mire lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 10, versos 19 al 20. Libro de Hebreos, capítulo 10, versos 19 al 20, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de ¿quién? De Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hoy tenemos acceso, hermano. No tiene por qué dudarlo. No tiene por qué, tal vez, vuelvo y digo, dudar de que Dios está aquí, de que le escucha, de que tienes la libertad de venir a su presencia, de que puedes abrir tu corazón, de que puedes derramar tus lágrimas en su presencia. Y tenemos acceso gracias a ese sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Así que estamos gozosos por ello. Número 5. Quinto aspecto de lo que hace la sangre de Cristo a nuestro favor. Quinto aspecto. Por la sangre de Jesús somos justificados, hechos santos y apartados para Dios. Qué bonito este punto también. Número 5. Por la sangre de Jesús somos santificados. ¿Sí? Dice un texto que a la verdad lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Pero por la sangre de Jesús somos santificados. Gloria a Dios por eso. Porque, hermanos, todavía estamos en esta carne y padecemos. Y la carne nos quiere estar tentando todo el tiempo. Y queremos fallar y queremos hacer lo que no debemos hacer. ¿Sí? Y dice la Escritura, la verdad todo me es lícito, mas no todo me da beneficio, ¿no? A mí, a mi vida. No todo me conviene. Entonces, por la sangre de Jesús somos santificados, hechos santos y apartados para Dios. El libro de Hebreos, capítulo 13, verso 12, dice de la siguiente manera. Hebreos, capítulo 13, verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Mire, hermano, que no se trata de nuestras obras. No se trata de que si usted hace o no hace. Se trata de entender que es a través del sacrificio de Cristo. Y que cuando nosotros entendemos ese sacrificio, pues lo más lógico es que le reconozcamos como nuestro Señor y Salvador. Porque Él, para santificarnos, ¿sí? Para santificar a su pueblo, lo que hizo fue entregar su propia sangre. Él padeció por usted y por mí y por nuestras generaciones para que hoy podamos estar en esta vida eterna. Así que, mi amado hermano, gloria a Dios por eso. Y número 6, mire lo que dice la Escritura y mire lo que dice el punto número 6. Por la sangre de Jesús, nuestra conciencia es que limpiada de toda culpabilidad y somos libres en cuerpo, mente, alma, espíritu. ¿Para qué? Para servir a Jesús nuestro Señor. Número 6, precioso es esto, mi amado hermano. Hoy por la sangre de Jesús nuestra conciencia es limpiada. Ya nosotros no tenemos por qué dejarnos acusar del maligno. Tal vez esa culpabilidad nos ha perseguido durante muchos años, pero dice la Escritura que no, que el Señor ya no se acuerda de nuestros pecados.
Número 6, por la sangre de Jesús nuestra conciencia es limpiada de toda culpabilidad y somos libres de cuerpo, y somos libres de mente, y somos libres de alma, y somos libres de espíritu para servir a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hoy tienes esa oportunidad. Hoy estás libre para servirle al Señor. Hoy estás libre para danzar en la presencia del Señor. Hoy estás libre para exaltar al Señor. Hoy estás libre para abrir tu boca y cantar y hablar en cánticos y salmos, como dice la Escritura. Gloria a Dios por ello. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 9, verso 14. Libro de Hebreos capítulo 9 verso 14. ¿Cuánto más, empieza haciendo una pregunta, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿sí?, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aleluya. Oh Señor, gracias. Gracias porque limpia nuestras conciencias. Y por eso cada día, mi amado hermano, necesitamos orar y pedir la llenura del Espíritu Santo, para que a través de su ayuda, de nuestro Dios, del Espíritu Santo, Él nos redarguya en cuanto al pecado y no fallemos, porque le fallaríamos a Dios y no a los hombres. Es a Dios a quien le fallaríamos. Entonces, cuánto más si Él mismo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se ofreció a sí mismo a Dios para limpiar nuestras conciencias. Él está ahora sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí en este momento, porque Él quiere lo mejor para nosotros y limpiarnos de toda conciencia, de todas aquellas obras muertas, para que podamos servir al Dios vivo. No es por obras para que nadie se gloríe. A veces pensamos que el ministerio, sí, trae un beneficio, no lo dudamos que sí, pero no es por obras que tú lo haces, ¿sí? A veces pensamos que por venir a barrer en la iglesia, por lavar sillas, yo estoy ganando un mérito delante de Dios. No, no es por eso que nosotros tenemos entrada al trono de la gracia del Señor. Entendámoslo bien en esta noche. Hoy podemos tener entendimiento claro de que porque Cristo se ofreció a sí mismo, siendo Él sin mancha, se ofrece a Dios para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, ¿sí? Tú no consigues la salvación a través de obras, hermano. La consigues a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Qué precioso temas esta noche. No sé si usted está gozoso en esta noche de poder escuchar lo que la palabra nos enseña, lo que este tema nos está inculcando cada paso que damos aquí. Gloria a Dios por ello. Yo me gozo en saber quién soy en Cristo, ¿sí? Necesitamos saber quién es nuestro Padre. Necesitamos saber quién fue el que hizo el sacrificio para que hoy nosotros y nuestros rostros hayan cambiado, ¿sí? Entonces, mire lo que dice Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es una oración para cada uno de nosotros. Señor, ya no tengo temor de venir a tu presencia. Señor, ya no tengo temor de ser acusado por nadie, porque tú nos has limpiado nuestras conciencias de obras muertas. Y ahora queremos servir a ese Dios vivo. Y por eso ya no tengo cobardía, sino todo lo contrario. Ahora soy un soldado de tu ejército. Ahora tú me das las armas. Ahora tengo el poder. Ahora tengo el entendimiento. Ahora tengo el amor por las armas que se pierden. Ahora tengo el dominio propio para decir no al pecado y decir sí a lo que tú tienes para mí. Gloria a Dios, hermano. Esta noche me parece genial este tema, me parece precioso este tema, hablar de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Número 7, mi hermano, el tiempo va corriendo, ya llevamos 30 minutos de emisión, gloria a Dios, pero quiero continuar con este tema, espero que el Señor me ayude. Número 7.
Mire lo que dice el número 7, beneficios de la sangre de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Entonces tenemos que victoria, mi amado hermano, diga conmigo victoria. Allá donde usted está, diga victoria. Yo tengo victoria, ¿sobre quién? Sobre el diablo, y le vencemos por la sangre del Cordero. Hoy tú tienes que hablarle a las circunstancias, a las cosas que no son como si fuera, porque nosotros tenemos la victoria sobre el diablo. El Señor ya lo encadenó, está en el mismo infierno, y lo único que Él puede conocer de nosotros es la suela de nuestros zapatos, mi amado hermano. Hoy tenemos victoria sobre el diablo y le vencemos por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, menospreciando nuestra vida hasta la muerte. Hoy mi vida no vale. Lo que vale es el evangelio de mi Señor Jesucristo. Dice la Escritura, ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Ahora dice la Escritura también, es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Ahora dice la Escritura también que nosotros somos cabeza y no cola. Ahora dice también la Escritura que no tengamos miedo del hombre, porque lo comeremos como pan. Eso hace la sangre de Cristo sobre nosotros. Gloria a Dios por ello. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora viene una pregunta, hermano. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a padecer por Cristo? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a derramar y poner tu vida en la presencia de ese Dios vivo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hasta qué punto? ¿Y hasta qué punto lo has hecho? ¿Y hasta qué punto te has tal vez planificado al futuro? ¿Hasta qué punto, hermano? Qué precioso es esto. Pero déjeme decirle algo más. ¿Usted no se ha preguntado por qué la sangre? ¿Por qué tuvo que haber sido la sangre? Pues déjeme decirle, mi amado hermano, que en los tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo cada año. ¿Para qué? Para expiar, ¿sí? Para esparcir la sangre de un sacrificio animal ante el símbolo de la presencia de Dios, que en ese tiempo era el arca del testimonio. Esta era una manera temporal de hacer la expiación a través de ese sacerdote ante Dios por el pecado de la nación durante un año. Y cuando vamos al libro de Levítico, en el libro de Levítico, por allá en el capítulo 17, nos deja bien claro en su verso 11, nos deja bien claro, nos da más a entender este aspecto, ¿sí? Nos ayuda a explicar lo que estamos viviendo aquí. Entonces, dice así Levítico 17, 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Entonces, eso era lo que se vivía en el Antiguo Testamento. Hoy podemos gozarnos que el sacrificio fue una vez y para siempre. Un sacrificio perfecto, un sacrificio santo, un sacrificio adecuado, perfecto ante Dios. Se necesita notar aquí dos aspectos principales. Allí aquellos que están tomando escritura, que están tomando apuntes, mi amado hermano, salen dos apuntes importantes que quiero mencionar con este texto de Levítico que acabo de leer. Número 1, primero, la sangre del sacrificio es una provisión divina. Por eso te digo que no podemos hacer nada, porque en nosotros está el pecado. Aquí la palabra, el texto de Levítico nos enseña que la sangre del sacrificio es una provisión divina. Dios fue el que la propuso, la proveyó para nosotros. Y por eso dice, yo os la he dado. Número 2, segundo aspecto. Él usó la sangre en el sacrificio. ¿Sí? El uso de la sangre, el uso de la sangre en el sacrificio es un hecho de pagar el precio.
¿sí? De hacer expiación o de reconciliarnos con Dios. Lo que significa sencillamente, mi amado hermano, es dar satisfacción o pagar por consecuencia de. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo al dar su propia sangre fue reconciliarnos con Dios. Fue sencillamente dar satisfacción al Padre a través de su sacrificio, y fue pagar en consecuencia o por consecuencia del pecado con su propia vida. Entonces son dos aspectos que tenemos que resaltar acá. El pecado, mi amado hermano, es el problema, y la sangre es el precio redentor que nos rescata, que nos redime, que nos consuela, ¿sí? Y es la consecuencia, ¿sí?, de ese amor de Dios. Entonces entendamos tan precioso tema en esta noche. La sangre paga el precio que no iguala la ofensa del pecador, ¿sí? Esa sangre es tan preciosa que no va a igualar lo que nosotros hacemos. Por tanto, la vida es perdida o entregada por el pago de esa sangre de nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestro pecado. Cristo Jesús vino como ofrenda, hermano, sin pecado. Derramó su propia sangre, entregó, dio su propia vida para que todos los que en Él crean y le confiesen como Señor no se pierdan en sus propios pecados, en sus propias concupiscencias, en sus propias debilidades. Déjame decirte, de alguna manera hizo aniquilar. A través de su sangre lo que hizo Jesús fue aniquilar nuestros pecados por completo. Él pagó el precio por ellos y obtuvo una redención eterna a través de esa muerte allí en la cruz. Mire lo que dice el libro de Colosenses. Libro de Colosenses capítulo 1 versos 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, gloria a Dios, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Una vez más, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Así que necesito hacerlo una sola vez, hermano, con convicción, con un corazón sincero delante de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Tú tienes que venir una sola vez delante de Dios y pactar con Él y decir: Señor, aquí estoy. Entiendo mi necesidad de ti. Entiendo que a través del sacrificio de tu Hijo yo seré salvo, no estaré en esa condenación eterna, y quiero que me ayudes en medio de mi debilidad y me fortalezcas, que me des dominio propio, que me des entendimiento, que me des sabiduría, que me des discernimiento para poder hacer las cosas conforme a tu corazón. Este fue el costo necesario, mi amado hermano, para que nosotros llegáramos a estar sin pecado ante los ojos de Dios. Hebreos capítulo 9 verso 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es necesario que haya un derramamiento de sangre para ser redimidos, para ser perdonados, para ser trasladados hacia el reino celestial de nuestro amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios estableció la muerte como una condena por el pecado y luego pagó el rescate enviando a su propio Hijo al mundo para derramar su sangre y morir por nosotros. Si aceptamos, mi amado amigo, en esta noche, si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces podemos valernos de esta obra y ser rescatados del reino de las tinieblas y pasar a ser parte del reino de Dios. Así que esta noche es un tiempo donde tú, mi amado hermano, amigo, aquel oyente, aquel que luego va a escuchar este audio, es el tiempo, estás cara a cara con Dios. Este es el tiempo donde tú estás a cuentas con Dios. Confiesa tus pecados, apártate de tus pecados y acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador y válete de alguna manera
Toma esa obra que tú no hiciste, esa obra redentora, para que tengas esa vida en el reino de Dios. Ahora, otro aspecto que quiero resaltar en esta noche: ¿cómo afecta la sangre de Jesús nuestra vida diaria? ¿Cómo afecta la sangre de Jesús nuestra vida diaria? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo afecta la sangre de Jesús en mi vida diaria? Pues podríamos decir que hoy estamos aquí. Hoy la sangre de Jesús nos ha rescatado de toda acechanza del enemigo. Hoy podemos estar gozosos, tenemos vida, le damos gloria a Dios por ello. Pero déjame leer solo unos aspectos con respecto a esto. Número 1, estamos hablando, ¿cómo afecta la sangre de Jesús nuestra vida diaria? Número 1, nos da victoria sobre la rebelión. Gloria a Dios, quien dice amén. Nos da victoria sobre la rebelión. Nosotros éramos rebeldes por naturaleza. La escritura dice que no hay ni siquiera uno que quiera hacer lo bueno. Ni siquiera hay uno que quiera hacer lo bueno. Pero entonces, número 1, pues tenemos una victoria sobre la rebelión. En el jardín de Getsemaní, Jesús oró de la siguiente manera. Lucas capítulo 22, verso 42. Lucas capítulo 22, verso 42. Dice así la escritura, diciendo: Padre, ahí está hablando Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mira qué humildad tan impresionante de un hijo hacia su padre. En este caso, mira esa humildad de nuestro Señor Jesucristo para con Dios su Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sé si nosotros oramos de esta manera, no sé si nosotros pensamos de esta manera. Señor, yo quiero tal cosa, yo quiero vivir tal cosa, tal aspecto, tal emoción, tal vivencia, Señor, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Sabe? Si nosotros oráramos de esa manera, ¿cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos a diario? ¿Sí? Pidiéndole a Dios que se haga su voluntad y no la nuestra. Entonces, mi amado hermano, la tensión de la muerte era tan fuerte sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, que los vasos sanguíneos de su cara se rompieron y se mezclaron con su sudor y cayeron al suelo, ¿qué? Grandes gotas de salvación. Aquella sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en el jardín habla de una redención particular, es decir, de una redención de esa rebelión que teníamos nosotros por nuestro pecado. Si no hubiese sido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia y su misericordia en cada uno de nosotros, estaríamos allá en ese mundo, en esas concupiscencias, haciendo quién sabe qué fatalidades, qué cosas tan terribles. Hermanos, miren lo que estamos viendo. Está brutal, esta situación. Hoy estamos viviendo un tema de inseguridad tan difícil. Hoy toda la gente está armada. Hoy toda la gente está a la defensiva. Hoy hemos visto como hombres de una manera brutal golpean a las mujeres y hacen cosas tan aberrantes que tenemos que darle gloria a Dios porque nos ha guardado de tantos males. Entonces, aquella sangre derramada en el jardín habla de una redención en particular, es decir, esa redención por nuestra rebelión. Adán, ¿sí? Desde Adán, la raza ha insistido en hacer su propia voluntad, ¿sí? Desde Adán, todo el ser humano ha insistido en hacer su propia voluntad y pisotear la voluntad de Dios. Y esto no debe ser así. A veces la gente intenta agradar haciendo con sus propios actos y su propio proceder agradar a Dios, pero realmente de eso no se trata. Si tú no rompes esa estructura carnal que tienes y te rindes ante los pies de nuestro Señor Jesucristo, no va a pasar nada. Cuando Jesús pronunció la oración del sumo sacerdote, no se haga mi voluntad sino la tuya, Él oró en nuestro lugar, tal como lo hace un sacerdote representando a la gente ante Dios. ¿Sí?
Es lo que hacemos nosotros como pastores. Orar por la iglesia, orar por los hermanos, orar por los hogares, orar por los jóvenes, orar por los adolescentes, orar por los niños, orar por los ancianos, orar por los sacerdotes de cada hogar, orar por esta humanidad, orar aún por nuestros enemigos, aquellos que se consideran nuestros enemigos. Al orar aquella oración que hizo nuestro Señor Jesucristo, derramó su sangre para redimir nuestra voluntad, para que nosotros también podamos decir: no se haga mi voluntad sino la tuya. Si Cristo no hubiera pagado el precio por ti y por mí, esa oración no sería válida. Pero como ahora tenemos esa redención, ¿sí? Hoy podemos decir que ahora también nos pertenece y que nosotros tenemos también la oportunidad de decir: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Segundo aspecto de lo que estamos hablando en este momento. Segundo aspecto. Jesús derramó su sangre a través de una corona de espinas. La espina era un símbolo de maldición de Dios sobre el pecado, mi amado hermano. Número 2. Jesús derramó su sangre a través de la corona de espinas. Y la espina era un símbolo de la maldad, de la maldición, de Dios sobre el pecado. Miren lo que dice Génesis, libro de Génesis, capítulo 3, verso 18. Génesis, capítulo 3, verso 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás las plantas del campo. ¿Sí? Era apropiado para Jesús cuando estaba sufriendo en la cruz por nuestra redención de la maldición del pecado, llevar sobre su frente el símbolo de la maldición, es decir, esa corona de espinas. Todo tiene un significado y hay que entender lo que hizo Jesús por nosotros. Miren lo que dice el libro de Mateo capítulo 27 versos 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Yo me imagino este momento tan difícil para nuestro Señor Jesucristo, por muchas razones. Tuvo que ser tan difícil porque Él en su propio cuerpo llevó nuestros dolores, esos golpes eran para nosotros. Pero yo pienso que lo más difícil para Él fue haber sentido ese silencio de parte de Dios, porque Él tenía que pagar ese precio, no había nada más que hacer. Y de esa manera se indicó, que llevaba la maldición sobre sí mismo. La sangre derramada habla de la redención de la maldición por el pecado. Número 3. La sangre de Jesús, azotes y latigazos. Mire esto. Esta sangre fue derramada de la espalda de Jesús. Mire lo que dice Isaías 53:5. Dice que por estas llagas o heridas de los latigazos somos nosotros sanados. Ahora nosotros podemos decir: gloria a Dios, Señor, no por tu sacrificio, no por esa manera tan brutal en la que tuviste que padecer en mi lugar, sino gloria a Dios porque gracias a esas preciosas heridas, hoy nosotros somos sanados. Hoy oro por todo aquel que tal vez esté enfermo. Hoy oro por todo aquel que tal vez tenga una dolencia en su cuerpo. Hoy oro por todo aquel que tal vez esté enfermo del colon, que esté enfermo de sus riñones, que tal vez esté enfermo de sus huesos, no sé. El Señor está hablando a cada uno de ustedes allí en ese lugar. Y oro creyendo que esta palabra de Isaías 53:5 se cumple, que gracias a las heridas, a esas llagas de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos sanados. Hoy pido al Señor Jesucristo en su infinita misericordia, en su infinito amor, que tú seas sanado si estás enfermo. Tenemos que dar gloria a Dios por eso. Si tú eres consciente de lo que hemos hablado en esta noche, de lo que estamos hablando en esta noche, y has entendido lo que es el poder de la sangre de Jesús, hoy tú en este instante has sido sano. Quien dice amén. ¿Sí? Así que, mi amado hermano, hoy podemos decir que enfermedad y maldición, ¿sí?,
enfermedad y maldición son el resultado del pecado. Pero la sangre de nuestro Señor Jesús nos redime de toda maldición de ese pecado. Gloria a Dios. Número 4, cuarto aspecto. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Sí? Los clavos en las manos y en sus pies, en los pies de Jesús, que le sujetaron a esa cruz, derramaron sangre que era y es suficiente y suficientemente poderosa, mi hermano, para salvarnos y redimirnos eternamente del pecado, y la condena de nosotros ya no está en nosotros. Así que qué precioso es esto. La sangre de Jesús fue derramada en esa cruz del Calvario para que entendiésemos que es el único sacrificio perfecto. No hay otros sacrificios. Ya no tienes que pactar, ya no tienes que sembrar, ya no tienes que vivir un evangelio de prosperidad. Entiéndelo. Eso no es de Dios. Estamos hablando que los clavos en las manos y en los pies de Jesús, que sujetaron a Jesús en esa cruz, y que esa sangre que fue derramada es suficiente y es suficientemente poderosa para salvarnos y redimirnos eternamente del pecado y de la condenación de Dios. Nosotros somos bendecidos cuando le conocemos a Él. Por eso no tenemos que estar hablando de pactos, porque el único pacto lo hizo Él por nosotros. Miren lo que dice Romanos capítulo 8. Libro de Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Libro de Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús, y los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Amén y amén. Ahora ya no hay ninguna condenación para mí. Ahora podemos estar en la libertad que Cristo nos ha dado. Acuérdate, no todo me conviene, no todo me es lícito. Estoy hablando de que ahora estoy en esa libertad, de que no hay una condenación para los que estamos en Cristo, porque ya no andamos conforme nuestra carne, sino que ahora andamos conforme el Espíritu, ¿sí? Porque Cristo nos ha libertado del pecado, de esa ley del pecado y de la muerte, mi amado hermano. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Creo que estemos ahí. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Pero quiero que leas ahí Efesios 2:13. Saltémonos al verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora estamos cerca a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora en Cristo, nosotros que en otro tiempo estábamos alejados de Él, ahora podemos decir gracias, Señor, porque estamos cerca a ti en todo tiempo, en todo lugar. Cuando te quiera buscar, estoy cerca a ti gracias a tu sangre poderosa. Mi amado hermano, hoy quiero que oremos. Hoy quiero que demos gracias al Señor por su sacrificio. Hoy quiero que demos gracias al Señor porque nos ha redimido de una manera tan perfecta que hoy nos podemos gozar en lo que estamos haciendo. Hoy quiero que oremos y pidamos al Señor que en su bondad nos perdone todas nuestras debilidades, que en su bondad nos dé dominio propio para continuar, que en su bondad podamos ser sus ojos, sus pies, sus manos, acá en la tierra, para su gloria. Así que inclina tu rostro allí. Hoy quiero terminar orando. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque hoy entendemos que el sacrificio que tú has hecho por nosotros es tan maravilloso.
Gracias por ese sacrificio, porque tenemos redención y entrada al trono de la gracia. Gracias, Señor, por ese sacrificio, porque hoy puedo tener ese acercamiento con el Padre, porque tú pagaste el precio, Señor. Si en esta noche he estado apartado de ti, te pido, Señor, que escribas mi nombre allí en el libro de la vida y jamás lo borres de ahí. Y que por favor me ayudes en mi caminar diario, Señor, porque no te quiero fallar más, no quiero estar apartado de ti, Señor. Tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hoy en esa sabiduría que tú derramas en cada uno de nosotros a través de esta enseñanza, hemos entendido que si te confesamos a ti, Señor Jesús, como nuestro Señor y Salvador, tendremos redención para la vida eterna, Señor. Oro por cada persona que está escuchando en esta noche, Señor, esta enseñanza. Oro para que tú los libres, para que tú los redimas, para que tú los libertes, para que tú los fortalezcas, para que tú los establezcas, para que tú les sanes, para que tú les equipes, para que tú los lleves en una victoria nueva, que vayan de victoria en victoria en el conocimiento de ti, mi Señor Jesús. Que aquel que esté enfermo, como hemos entendido hoy, que tus llagas, tu sangre, esa sangre que fue derramada a través de sus latigazos, Señor, sane a cada aquel que esté enfermo en esta noche. Aquel que esté o se siente solo, Señor, que seas tú hoy su compañía. Que seas tú hoy, Señor, aquel que lo abraza, aquel que lo ama. Háblale, Señor, te lo ruego. Hoy oro para que tu Santo Espíritu se pose en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano, me gozo en esta noche. Dios le bendiga sobrenaturalmente. Gloria a Dios por este tiempo. Gloria a Dios por cada oportunidad. Es un privilegio, mi amado hermano, el poder compartir la palabra de Dios. Es un privilegio que tanto tú como yo estemos en esta noche aquí. El Señor así lo quiso. No es algo que resultó de momento, no, el Señor ya lo había planificado para ti y para mí. Así que, mi amado hermano, dale la gloria al Señor, solo Él la merece, porque dice la Escritura que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia a comparación de lo que Él ha hecho por nosotros. Nos gozamos por su amor, nos gozamos por su misericordia, nos gozamos cada día, cada momento en este tiempo nos gozamos por habernos permitido el Señor haber sido expuestos a su palabra. Así que, mi amado hermano, gloria a Dios por este tiempo. Déjame por un momento si alcanzo a ver cuál va a ser nuestro tema para el próximo miércoles, para que estés allí pendiente. Déjame darte ese preámbulo. Entonces, para la próxima clase, mi amado hermano, déjame ver qué clase tenemos. Para la próxima clase vamos a estar hablando fe para salvación. Fe para salvación. Gloria a Dios, hermano. Qué tema tan importante es ese. El próximo miércoles, si así el Señor quiere, estaremos hablando de esa fe para la salvación. Así que Dios le bendiga sobrenaturalmente, ame a su familia, perdone a aquel que le ha hecho daño, sane su corazón, lleve el yugo del Señor, que es fácil, es ligera su carga, y deje que el Señor se entrone en su vida para la gloria de Dios. Así que Dios le bendiga, hermano. Bendigo a cada hermano que está aquí, a la pastora Ligia, a la hermana María Moncada, a Diana Patricia Gutiérrez, a ver quién más está aquí. Vea, mi hermana Blanca, hoy estuve hablando con ella, ya está mucho mejor, gloria a Dios. A mi hermano Armando, a mi hermana Dora, a Giovanni, a mi hermana Arelis, hermanos, a cada uno de ustedes, a Jason, a su esposa, a cada uno de ustedes, hermano, pero aún me atrevo a decirlo de alguna manera, saludo a todos aquellos que luego se conectarán a esta emisión. Dios les bendiga y, si el Señor lo permite, no se pierda la próxima cita que tenemos el próximo miércoles 7 de la noche. Fe para salvación. Muchas gracias y hasta luego.